No, es que voy caminando por Santa Rosa, que voy al punto de prédica. Ya, correcto. Sí. Entonces vamos a compartir la Biblia. Ahí. Bien. Tú dijiste Romanos 10, capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues 14. invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber que les predique? Claro. ¿De eso habló? Lo leyó nomás, pero no dio muy poca explicación y después se fue a ese otro versículo, el que yo le decía. Ya, seguramente se fue al versículo 9 y 10, que es lo más probable que haya hecho. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Claro. Entonces, él hizo un tremendo sermón arminiano, muy bonito para que la gente se enterneciera y aceptara al Señor Jesucristo. Y yo no puedo estar de acuerdo con eso, no puedo, es algo que me revienta, no puedo estar de acuerdo con eso ni decir amén, nada, porque realmente es como engañar a la gente. Lamentablemente es verdad, es engañar a la gente. Entonces, no me parece y yo al contradecir eso muchas veces aquí en mi iglesia me ven como que yo soy un hereje. Sí, pues básicamente eso, porque ellos generalmente creen en eso, o sea, su confesión de fe que no existe para ellos, o por lo menos la generalidad de la gente que allí comparte, seguramente tiene una visión arminiana de esto que levanta la mano y acepta a Cristo y estamos listos, ya eres hermano y qué sé yo. Entonces... Y había una señora que estaba escuchándolo lo que él decía. Y como que la convenció y pasó la señora adelante y dijo las palabras y el hermano feliz. Gloria a Dios, feliz. Y la señora después se fue, yo no vi nada, no vi, escucha que la hermana se haya arrepentido, haber escuchado una palabra, me arrepiento, nada. Es que Diego, lamentablemente, no predicó arrepentimiento a la persona. Entonces, es difícil que alguien se arrepienta si no le dice que tiene que arrepentirse. Por eso, porque si uno va a una campaña, se supone que uno lo que va a hablar o lo que va a exponer, porque uno va a exponer la palabra de Dios tal y cual es como es. Pero correcto, con el fin de que la persona, el pecador, se arrepienta. O sea, mira, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, porque hay que ser sincero, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, predicar el Evangelio no es tratar de convencer a la gente por medios que no sean a través de poder exponer las escrituras. Entonces, no puedes tú pensar en que alguien se vaya a arrepentir o se vaya a convencer de pecado solamente porque lo invitas a aceptar a Cristo. No. Entonces la predicación verdadera del Evangelio es la que tú ves, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, donde Pablo le habla a los que estaban en Grecia. ¿Qué fue lo que les dijo? Obviamente nada de lo que dijo este pobre hermano fue lo que dijo Pablo en Grecia. ¿Te das cuenta? Entonces ahí tú tienes predicación apostólica, una predicación evangelística y apostólica. ¿Cómo predicar los apóstoles? Ahí puedes tú revisar el capítulo 17 del libro de los Hechos. Capítulo 17. Libro de los Hechos. Mira, vamos a ir al capítulo 17 del libro de los Hechos. Yo creo que si tú hubieses escuchado predicar al hermano esto, habría quedado contento. Con que lo hubiera leído solamente. El que lo hubiera leído nomás. Entonces, mientras Pablo el apóstol, aquí está, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así discutía en la sinagoga con los judíos piadosos en la plaza cada día por los que concurrían. Y algunos filósofos y epicúreos y estoicos disputaban con él. Unos decían que querrá decir este palabrero. Otros parece que es un predicador de nuevos dioses.
porque les predicaba el Evangelio de Jesús y la resurrección. Entonces se interesaron por él y mira lo que hicieron. Tomándole, le trajeron al aerópago. El aerópago era en un lugar donde ellos estaban acostumbrados a debatir y era algo así muy parecido a un teatro, pero natural. O sea, que estaba como que en un cerro y había gradas y la voz se proyectaba de manera natural para que todos pudieran escuchar. Eso es un aerópago. Voy a tratar de ver si acaso puedo encontrar qué es lo que es un aerópago para que lo veas. Aerópago. De Atenas. Aquí tenemos el aerópago de Atenas. A ver, uno que sea representativo como este. Sí, algo por el estilo. Aquí está. Aerópago de Atenas. A ver, voy a ver cómo lo puedo compartir. Vamos a compartir el aerópago. Ahí está. Entonces ahí está el aerópago de Atenas. ¿Te das cuenta? Esta parte redondita de aquí era donde se sentaban y el que estaba aquí al medio exponía y todos podían escuchar. Porque estaba hecho para eso. Entonces ahí llevaron a Pablo a que fuera y explicara lo que él quería explicar con respecto a este nuevo Dios que quería él presentar. Y según las escrituras dice que ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Le preguntan a él. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas que queremos saber de qué quiere decir esto. Porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino decir o en oír algo nuevo. Entonces voy a apagarte el micrófono un ratito para que no interrumpa. Entonces dice Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar, el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces Pablo lo que hizo allí se tomó de una ilustración que ellos mismos tenían ahí, porque eran tan idólatras que tenían inclusive un altar al Dios que ellos no hubiesen conocido. Y Pablo dijo: ya, este es el Dios no conocido, el cual yo les vengo a presentar. Justamente este es el que les vengo a presentar. Entonces, el versículo 24 dice, el Dios, y aquí empieza a describir, tú te das cuenta, empieza a describir a Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo, la tierra, que no habita en templo hecho por manos de humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase algo, pues es el quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Hasta ahí, si tú te das cuenta, les está diciendo en su propia cara que el Dios que él traía era superior a cualquier deidad que ellos tenían, de partida. ¿Por qué? Porque el Dios que él traía hizo el mundo, hizo todas las cosas que en él hay. Entonces, siendo Señor del cielo y la tierra, les dice, el Dios que yo traigo no habita en templo hecho por manos humanas. Entonces, la verdad es que este es un choque cultural, porque todos sus dioses tenían tremendos templos. Entonces, dice, y tampoco es honrado por manos de hombre como si necesitase algo. Ahí está declarando la inmutabilidad de Dios, el hecho de que Dios es completamente autoexistente. Pues es el quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de sangre, y de una sola sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Por él vivimos, vamos a ver.
Entonces, continúa. A ver, acá. Nos movemos y somos, y como algunos de nosotros, vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar a qué divinidad sea semejante a oro, plata, piedras preciosas, esculturas de arte y de imaginación de hombres. ¿Te imaginas tú estando frente a un auditorio lleno de gente que es idólatra diciéndole esta verdad? Entonces, le declara siempre la verdad. Nunca esconde al Dios verdadero. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo hablando de arrepentimiento en su predicación evangelística. Entonces, y le dice por qué tenían que arrepentirse. Porque por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron, te apago el micrófono para que no se interrumpa la lectura. Por cuanto ha establecido en aquel día que juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe con haberle levantado de los muertos. Entonces, le dice que tienen que arrepentirse y le dice por qué se tienen que arrepentir. Básicamente, en el versículo 31 le dice por qué se tienen que arrepentir. Porque Dios va a juzgar a todos los hombres. Entonces, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos, ya te vamos a oír en otra oportunidad sobre este tema. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Más algunos de ellos creyeron juntamente con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, o sea, el que cuidaba el areópago, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces, ahí te das cuenta tú, Diego, que lamentablemente la predicación evangelística apostólica es muy diferente de la que hoy día se le llama predicación evangelística. Sí. Entonces, cuando tú quieres ver que alguien se arrepienta, bien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hablar? Sobre el arrepentimiento, no otra cosa. Si tú quieres que alguien levante la mano y te siga después a la iglesia, qué sé yo, claro, tú puedes hacer una predicación bastante simpática y también diciéndole que el Señor le va a resolver todos sus problemas. Todos los problemas, claro. Y con eso, entonces, estamos listos para que lleguemos y aceptemos a Cristo y vamos para el cielo. Y eso sería. Eso sería, claro. Y eso sería. Ahora, que después, supuestamente, la gente dice, no, que después le vamos a decir estas otras cosas que son las importantes. Yo no sé en qué oportunidad se las van a decir, porque después llegas a la iglesia y tampoco nadie habla de que tienes que arrepentirte, que tienes que ser nueva criatura, que tienes que vivir por la palabra de Dios. Entonces, al final, te quedas con una cosa que completamente distorsionada. Y como la persona aprende a cantar y aprende a decir amén y aprende a decir gloria a Dios, entonces de ahí va adelante le decimos hermano. Obviamente muy lejos de ser la realidad que pueda estar ocurriendo en su vida. Y cuando la persona por alguna razón se porta mal, hace alguna maldad, entonces vamos y le decimos, mira, tú aceptaste a Cristo, ¿cómo es que te estás portando de esta manera si ya eres creyente? Claro. Y el problema básicamente es que se porta según su propia naturaleza. Y eso es el problema, nada más. La persona se va a comportar según su naturaleza. Entonces, si su naturaleza no ha sido transformada, si su naturaleza no ha cambiado en nada, entonces no va a ser muy probable que pueda entonces transformarse en su comportamiento, porque no ha cambiado en absolutamente nada su naturaleza. ¿Te das cuenta? Sí. Oh, eso echó a perder más todavía la imagen. Espérate. Ahí parece que está. Sí, ahí sí. Entonces,
La vida de lo que nosotros llamamos iglesia se ve afectada por la calidad de la predicación, lamentablemente. Y aquella persona que levantó su mano y que en un momento se le dice, después que hace la oración, que es salva, si llega a pensar eso, llega a creerlo, al final está siendo estafada, porque no es salvo. Claro, está siendo engañado. Así es, nada más. Entonces, ese es el grave problema de la predicación moderna. La predicación moderna busca, ¿qué es lo que busca? Busca resultados inmediatos. Eso es lo que busca. Busca que alguien llore, que alguien pase adelante, que alguien reciba, ojalá un milagro. Entonces, ese alguien va a ser creyente, según ellos. Y obviamente, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos indica, no, ni de cerca. Sí, no, para mí no me concuerda eso, no es algo que yo pueda decir, no, realmente actuó Dios en la vida de esa persona, no. Lamentablemente, porque uno quisiera que las cosas fueran distintas, pero Claro, no son así, pues. sí, lamentablemente acá uno como que pasa a ser como enemigo cuando enfrenta esas cosas. Es que, ¿sabes qué pasa, Diego? Cuando las personas, lamentablemente, piensan que por el hecho de cambiar su... Estas son las frases. Siempre lo hemos hecho así. Claro, sí, sí, Nosotros creemos así desde que éramos chicos. claro. Así fuimos formados. Esas son las respuestas. Esta es nuestra doctrina. Claro, ahí yo sinceramente te digo, o sea, si fuera así una respuesta, esta es nuestra doctrina, le preguntaría, muéstrame tu confesión de fe para poder entender de que ustedes creen de esta manera. Entonces te vayas a dar cuenta que primero la iglesia pentecostal no tiene confesión de fe y segundo, entonces No. cualquiera cree lo que se le antoja y listo. Mm. Y Entonces, tampoco, ¿sí? y tampoco, ellos tampoco creen que Dios tiene escogido. Claro, es que por eso te digo, ellos su base de pensamiento es arminianismo puro. Y obviamente depende del hombre la salvación, no depende de Dios. Y obviamente eso no es escritural. No tiene ninguna relación con la escritura, una forma de pensamiento así. No Fundamento. no tiene fundamento, algo que yo pueda decir, chuta, no tiene mucha base bíblica, no, está bien fundamentado, pero realmente no, pues como que está en el aire eso. Nada más. Nada más. Y yo siento cuando se dan esas predicaciones que no cabe, no, no causan nada, pues no me edifican en nada, es como escuchar palabrería, ¿no? Es que todo depende de la elocuencia del que predica, porque yo he visto que obviamente hay personas que de repente se emocionan, sobre todo cuando Sí. están en el templo y les dicen, mire, baje la música, baje las luces, y todos los hermanos con los ojitos cerrados, y ponemos todo un ambiente así muy místico, y el Señor te está Claro. llamando, y qué sé yo, por el estilo, y pasa una persona llorando, y supuestamente ya estamos listos. Y Y luego la después, abuelita la está mirando del cielo. claro, una Como, cosa por el estilo. Paul, Paul Washer da ese ejemplo. Claro, sí es verdad, es verdad, sí. Es que es una predicación, sí. Mira, si tú te fijas, es una predicación que no va al alma, sino que va a las emociones. Las Claro, a predicaciones eso mismo emocionales va. buscan la emoción. Y la alabanza también se da para eso. Pero claro, pues, mientras más sentía la alabanza, mientras más llorado el coro, mejor. Y si se ponen a llorar, hay que cantarlo 10 veces para que lloren más. El hermano Valentín. Perdóname, pero si es cierto, yo lo viví muchas veces, pero el entendimiento queda Es sin que sabe, entendimiento. hermano Valentín, me da risa porque usted lo dice y lo dice tal cual como ellos lo hacen, lo dan a entender y como
porque yo ahora que lo vivo me doy cuenta, y que usted me lo diga así como diciendo, tiene razón en todo lo que me dice. Es que mira, no es que yo sea adivino ni nada por el estilo. Es un asunto que lamentablemente llevo unos pocos años en lo que es iglesia. Yo nací en una iglesia pentecostal. Entonces sé más o menos cómo funciona el asunto. Y todavía no se me olvidan todas las cosas que viví y las cosas que muchas veces se dan por entendido. Si se llega a cortar la reunión, voy a abrir otra porque se van a acabar seguramente los 40 minutos. Entonces, esa es la realidad del asunto. La predicación. La calidad de la predicación. Ahora, la predicación bíblica, evangelística, no va a las emociones, sino que va a hablar al alma. Claro. Hablar al alma es llevar a la persona a meditar cuán lejos está de Dios y cuán importante es que se arrepienta. De eso se trata. De eso se trata. Claro. Ahora, de acuerdo con lo que Charles Spurgeon comentaba sobre la predicación evangelística. La predicación evangelística va a ser en base a la ley. ¿Por qué? Porque la ley es el conocimiento del pecado. Y la persona entender a través de las Escrituras, porque el Espíritu Santo va a utilizar su palabra para convencer de pecado al pecador. Entonces, la persona va a escuchar la palabra de Dios y va a entender de que es pecador. Y cuán afligido esté, y mientras más afligido mejor, por causa de su pecado. Entonces ahí va a tener sentido cuando tú le digas, pero hubo uno que pagó para que tú no fueras al infierno. Entonces, Charles Spurgeon lo resumía de esta manera. La ley te va a llevar a la gracia. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que no puedes cumplir con la ley. Entonces te va a hacer llevar solamente a los brazos de Jesucristo. Pero una vez que estés en los brazos de Jesucristo, la gracia te tiene que devolver a la ley para que empieces a aprender cómo debes vivir para agradar a Dios. Es así de sencillo. La verdad es que es tan sencillo el resumen, pero que es tan difícil que lamentablemente se vea en una iglesia bíblica hoy en día en Chile. Muy pocas iglesias bíblicas hay en Chile. Entonces, la situación es esa. Vivimos lamentablemente ignorantes y seguimos ignorando y morimos en nuestra ignorancia muchas veces. Sin poder arreglar el asunto. Yo sacaba mis conclusiones el otro día, me ponía a pensar y conversaba con mi papá. Y yo le decía, papá, imagínese esos hermanos que vivieron toda su vida engañados, que el evangelio se componía de ir a una reunión, de dar diezmos, de predicar, y que de eso se componía el evangelio. Y cuando se den cuenta que los hijos de Dios no eran los que venían siempre a un culto, que no eran los que siempre estaban en todo, y que ellos sí entraron al reino de los cielos, va a ser terrible para esas personas que pensaron que estaban bien como estaban. Mira, yo lamento mucho. Hay mucha gente que se enoja conmigo. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce las doctrinas de la gracia y empieza a hablar la verdad, hay mucha gente que se espanta y dice, no puede ser lo que tú estás diciendo, porque hay mucha gente que eran personas que muy modestas, que no sabían ni leer la Biblia casi, y creyeron y deben ser salvos, pero yo le digo, yo no estoy en contra de que alguien se salve por creer en Cristo. Lo que sí tengo que decir que obviamente no es un asunto de aceptar a Cristo, no es un asunto de cantar más lindo. Se trata realmente de que, como dice Corintios, el que está en Cristo nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De eso, de que antes si era mentiroso ya no mienta más. De que aquel que era ladrón ya no robe, sino que trabaje y comparta con aquellos que tienen necesidad. Básicamente es eso. Pero si dices haberte encontrado con Jesucristo, si dices haber recibido al Salvador en tu corazón, y eso no provoca ningún trauma en tu vida, entonces aquella verdad no es tal verdad. Porque obviamente si te encuentras con Jesucristo, nadie que se encuentre con Jesucristo
va a quedar igual como era antes. Eso es la verdad. No hay otra verdad. Claro. Porque si tú te enfrentas a un camión de 60 toneladas y después vas y me lo cuentas y me dices, mira, y quedé igual, entonces yo voy a pensar de que tú me estás mintiendo o que bien, Diego, tú eres Superboy. Pero creo que va a Sí, ser más mentira que lo otro. Y claro. aquí, ¿qué es lo que sucede? El, el tema básicamente es que si el Señor Jesucristo es más poderoso que un camión de 60 toneladas. Entonces, si te encontraste con Jesucristo, que es mucho, infinitamente más poderoso que un camión de 60 toneladas, y quedaste igual y no ha habido ningún cambio en tu vida, entonces, ¿con qué Jesucristo te encontraste? Claro, exactamente. ¿Qué Jesucristo fue el que recibiste en tu corazón? Entonces, es muy triste. No es para mí causa de gozo. Muy triste la situación, pero es esa la verdad. No hay otra verdad. Es lo que hay. Es, es triste porque uno se pone en esa situación y como que lo analiza y lo piensa y se da vuelta en eso y pensando que, pucha, uno intenta enseñar a hacer lo bueno, pucha, enseñarle, pucha, hermano, sabe que está mal, lo que está aprendiendo. Y no es así, de esta manera. Pero ellos como que están tan cerrados en ese sentido que, ¿no? Que así es, así es, así es, así. Y al final es como hablar con una muralla, ¿no? Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Básicamente, cuando las Mucho, personas no quieren entender a las evidencias bíblicas, a las evidencias históricas, a las evidencias solamente decirle cómo es que funciona tu salvación si tú no has cambiado nada, no has dejado el pecado, no aborreces el pecado, sino que llegas y el día viernes te da chip libre para el sábado llegar compuestito a la iglesia, porque si ustedes tienen reunión de jóvenes, o algunos más avesados todavía, no tienen reunión los sábados y se dieron en la juerga y al carrete el sábado y el domingo en la mañana llegan como si nada a la escuela dominical. Entonces, cuando eso sucede, Diego, o sea, ¿de qué me estáis hablando? No, claro. no es una situación que podamos entender así el Evangelio. El ir a la iglesia como un adorno más en nuestra vida. Mientras tanto vivimos como cualquier mundano. No es así. Tú estuviste leyendo un No. libro que yo te recomendé que era de J.C. Riley y que se llamaba Santidad y que lo dejaste de leer porque tuviste miedo. No, es que no, sí lo estuve leyendo, pero es un libro muy que dice hartas verdades. Ya, y si por qué dice verdades, ¿por qué? ¿Por eso lo dejaste de leer? O sea, debería decir mentira para No, que lo no, puedas no. leer. No, no, no. Fue en realidad descuido mío, pero lo voy a retomar leyendo porque, Ya. Y pero ese libro de las palabras a los jóvenes, ¿qué te pareció? muy bueno, no. Ese sí que lo leí completo y no, realmente una enseñanza muy buena. ¿Te das cuenta? Entonces, esas son las cosas que realmente valen la pena, Diego. Yo lamento, muchas veces lamento, el estado que está la iglesia básicamente es por responsabilidad de los púlpitos, no por otra cosa. Tú puedes tener Yo buena pienso que, música, yo pienso que es responsabilidad más de los pastores, claro, porque claro, si ellos están absolutamente. acá, Por eso estoy hablando de los están púlpitos. a, claro, Los púlpitos tienen la responsabilidad ahí. Nos queda un minuto, se va a sí. cortar, pero luego voy a abrir otra reunión. Hermano Valentín, va a empezar el punto de prédica para que no, no Bien, pues, sienta que le voy a no te dejar de preocupes, lado, no, no, no. vaya tranquilo nomás. Sé muy bien su responsabilidad. Fue un Saludos, gusto, de saludos, que Dios lo bendiga. igualmente. Voy a cortar la